Juan, capítulo 3, versión para discipulado, BPD. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno de los gobernantes, Arjón, entre los judíos. Jesús y Nicodemo, verso 2 al 21, diálogo entre judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: mi maestro, sabemos que has venido de Dios a instruirnos y a enseñarnos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no se ha nacido de lo alto no es capaz de ver ni discernir claramente, es decir, física o mentalmente, el gobierno de Dios. Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos un evento, ¿no? Hay dos personajes. Y muy famoso este encuentro, ¿no? Vamos a ver qué comenzamos a observar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno de los gobernantes entre los judíos. ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos saber de Nicodemo? Que era un hombre fariseo, que era un gobernante entre los judíos, Ujú, y pues al ser gobernante era alguien importante. ujú. Buena observación. Ahí en las distintas versiones vamos a encontrar precisamente ese punto donde hacen referencia, pues le dicen líder, otro le dicen príncipe, otro principal, o alguien importante, o un judío importante, maestro también, porque es lo interesante que vamos a ver como una conversación entre dos maestros. ¿Y qué enseñaban? ¿Quién, Nicodemo o Nicodemo? Los dos, porque los dos observamos, Nicodemo Ah, le dice a Jesús maestro y Jesús también se lo dice a él. bueno, ya vamos para el segundo versículo, sí, sí. Bueno, una de las cosas, pues, que me llama también la atención, pues, es que llega de noche, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos cómo eran los fariseos y me imagino que él no se quería enfrentar, pues, a, a, a ellos, pues. Lo llama maestro, eh, enseñaban por lo menos Nicodemo. Supongo que enseñaba las instrucciones de Moisés, la Torá. Bueno, Jesús, sabemos que estaba enseñando de parte de Dios, pues estaba llevando el mensaje de liberación. Eh, pues esta parte es muy bonita, pues porque él reconoce, pues, quién es, de dónde viene. Le dice: sabemos que has venido de Dios a instruirnos y a enseñarnos. Y Ujú, reconoce, pues, que que, que, que era un enviado de Dios. No sé si ujú. Amelia quiera compartir. Sí, ¿Alguna otra cosa que sepamos? ajá, sí, esta parte, bueno, primero que era una persona de peso que sabía y que conocía ante los ojos de la comunidad y de los todos, Nicodemo era una persona que conocía de Dios. Y, y yo me lo imagino él haciendo en sus internos, porque ya los fariseos tenían así como que, ay, ¿por qué viene a enseñarnos y a decirnos cosas? Yo pienso que a veces hasta inclusive que ni nosotros sabemos. Entonces él se llenó de inquietud y fue y le preguntó, y por eso lo haría de noche, como para que los demás no lo vieran, de que tengo una curiosidad, ¿cómo hace para saber cosas y hacer cosas que nosotros no sabemos o no las manejamos? Y, ¿verdad? Entonces, él le dice que viene a instruirnos y enseñarnos cosas y señales que son de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, que él sí sabía, Nicodemo entendió.
el nivel de maestro que era Jesús. Y entonces, claro, eso es lo que entiendo. Claro, más adelante veo en lo del versículo, me imagino que vamos para allá, pero claro, uno en lo humano era como que, ya va, yo tengo como una ceguera, o sea, por ser el principal, él sentía que ya estaba en la máxima, en la cumbre de lo que se sabe de Dios, y que haya venido Jesús a hacer otras cosas superiores a él, eso le llamó mucho la atención a Nicodemo y al punto de que lo confrontó, pues, o lo buscó para preguntarle. Eso, esa parte la veo yo que muy interesante. Ujú. Sí, es interesante que y un fariseo Ujú. con esta categoría, con este cargo de gobernante, que se le acercara a Jesucristo, ¿verdad? Generalmente se le acercaban era para tratar de atraparlo, de cómo hacerle preguntas para que caiga, para ver con dónde falla, dónde está su debilidad, pero este no. Se acerca con otra intención pues lo halaga también a Jesús, decirle todas estas cosas que está diciendo Amelia, ¿no? Esas características que está viendo él desde su punto de vista de Jesús, ¿no? Le dice maestro, porque está enseñando cosas, está enseñando verdades profundas, haciendo señales o, o algunas indicaciones que no son comunes tampoco. Y de paso le dice, y Dios está con él. Para que las haga tiene que ser que Dios está con él. Y es una buena observación de lo que está haciendo tanto Nicodemo como lo que está haciendo Amelia, ¿no? Acerca de qué está la perspectiva que tenía Nicodemo. Y sí, es interesante, así como dice Amelia, que se acerca de noche, ¿no? Y eso es lo que resalta Juan. No dice exactamente la hora de la noche, algunos dicen que medianoche, pero él solamente dice de noche, no aclara exactamente la hora, pero lo hace así, no a la luz del día. Y para mí también tiene que ver algo con lo que Jesús más adelante le va a decir. Yo digo que entre el versículo 19 y el 20, él va a hacer una referencia hacia la luz y la oscuridad y finaliza con algo como que va a ser confrontado también hasta con ese aspecto, solamente ¿por qué vas de noche? ¿Qué ocultas? ¿Qué no quieres que se den cuenta? ¿Por qué? ¿Te da pena conversar conmigo que los demás lo sepan? ¿Vas a perder algo? Entonces, eso es un poco interrogante, por lo menos yo los tengo, ¿no? ¿Qué estaba pensando Nicodemo allí que no lo dice este texto, no lo dice la palabra? Pero son preguntas que si tuviese a Nicodemo cerca, yo se las hago, ¿no? Porque fuiste de noche, es una de las primeras preguntas que le haría. ¿Por qué se te ocurrió de noche? ¿O te daba pena? Claro, tremendo cargo que tienes, no quieres ser visto, porque los demás fariseos no concuerdan con lo que él dice, ¿no? Y más adelante vamos a ver que vuelve a hacerse referencia en la palabra acerca de Nicodemo, justo cuando él está al frente a ese concilio reunido donde quieren crucificar a Jesucristo. Entonces, allí podemos observar que él trata como de defender a Jesús, pero hasta ahí dice, bueno, no puedo, tenemos que dejarlo que él hable, pero hasta ahí se quedó, no hizo más nada. Entonces, ¿por qué va de noche? Eso me une esos dos puntos. ¿Qué pasa? Vamos a ver entonces, seguimos. Entonces, ¿qué nos dice el 2? Dice, este vino de noche porque como yo le estoy diciendo, algunos dicen que medianoche, pero la palabra no la aclara. Lo que sí le dice es mi maestro. Esto también me llama la atención de Nicodemo, ¿no? Que él diga, mi maestro está reconociendo un fariseo que Jesús le puede enseñar algo. Dice, wow, viene con algunas intenciones, no como el resto de los fariseos, sino quiere aprender, quiere ser un aprendiz o un seguidor de él. Eso me prende este bombillito aquí que me dice, hoy mi maestro. Entonces él dice, sabemos que has venido de Dios. Y une estos dos puntos de la enseñanza y que esa enseñanza pues es de parte de Dios. Ahora, esa enseñanza, ¿cómo es? Seguimos leyendo el versículo. Dice, viene a instruirnos y a enseñarnos. ¿Por qué?
Entonces él aclara, porque nadie puede hacer estas señales o estas cosas que tú estás haciendo. Estas indicaciones son sobrenaturales las que tú haces. Y si Dios no está contigo, nadie la puede hacer. Ese es como dice, el razonamiento que tiene Nicodemo, ¿no? Claro, eso nos ayuda también a nosotros a fijar los ojos en Jesús y darnos cuenta, oye, ¿verdad? Jesús vino a enseñar, a dar instrucciones que Dios lo ha enviado. Pero ese no era solamente el fin, pues, o la misión de Jesús. Nosotros lo vamos a descubrir más adelante que no es esa solamente. Entonces seguimos viendo. Dice Nicodemo reconoce todo esto en Jesús y dice, ¿y qué le responde Jesús? Este contraste de estas respuestas con lo que Jesús está diciendo, esto también me sorprende. Dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto, que quiere decir la palabra original es amén, o sea, verdaderamente, verdaderamente, está diciendo, te digo que lo que es nacido o procreado o engendrado de lo alto, no es capaz de ver ni discernir claramente el gobierno de Dios. Aquí se me va a caer la cédula, ¿no? Uno dice, ay, me caemos para atrás como condorito o caemos de rodillas delante del Señor. El decir, o sea, hay un doctor de la ley, un maestro, un agente importante, te está haciendo halago, pero Jesús no se queda enganchado con los halagos, sino dice, te voy a decir la verdad. Como decir, voy a ser honesto contigo y preciso. Es lo que observo, no sé qué observan ustedes. ¿Cómo es Jesús en ese momento? ¿Qué piensan ustedes? Voy a poner la otra lámina hasta aquí. Ajá, yo por mi parte, pues, eh, eh, me llama mucho la atención esta parte porque él viene diciéndole, sabemos que viene de Dios a instruirnos. O sea, él está reconociendo, pues, como estaba usted diciendo, pues, que él, alguien de autoridad, no se sabe por qué llega de noche, y reconoce, pues, que Dios vino a darnos instrucciones, Jesús había venido a darnos instrucciones y a enseñarnos. Pero entonces Jesús lo que hace es que le responde y le dice, de cierto te digo que el que no nace de lo alto no es capaz ni de ver ni discernir claramente y físicamente, perdón, claramente que físicamente o mentalmente el gobierno de Dios. Entonces como yo no sé, pues lo veo así como él dice, ¿tú será que vienes a hacer esto? Entonces Jesús le dice, para que tú puedas discernir claramente la instrucción de Dios o la enseñanza de Dios, o sea, para poder discernir el gobierno de Dios, tienes que nacer de nuevo. Para poder entender esto, no sé si estoy equivocada, es como si Jesús le dijera, bueno, mira, para que tú puedas entender esto, esta duda con la que tú traes, tienes que nacer de nuevo. Y es algo imperativo, tienes que nacer de nuevo. No sé qué dice. Como que no eh, hay otra manera, ¿no? Para exacto. poder entender a profundidad esto, si no nacemos de nuevo. Alguien que no haya nacido de nuevo podría entender esto. No. ¿Cómo gobierna Dios? El gobierno de Dios, yo por lo poco que he podido ir entendiendo, es como su dirección, o sea, como poder yo discernir el plan que tiene y yo irme moviendo de acuerdo a ese plan. Porque generalmente tenemos y uno le pregunta a cualquier persona, pues que todavía no ha reconocido quién es Jesucristo, no lo conoce y por supuesto lo rechaza, ¿no? Y entonces, si uno le pregunta acerca qué piensa de Dios, entonces algunos ven un Dios muy distante, ¿no? Como que sí es un Dios que tiene cierto poder, tiene cierto control,
pero no entendemos ese control, ese control o esa soberanía, porque muchos no manejan esa palabra de soberanía, sino como un control, como alguien que gobierna, pues no sé, no se logra entender ese gobierno porque yo no puedo controlar ese gobierno, porque mi tendencia, mi naturaleza es también a controlarlo todo y cuando yo controlo me siento segura y siento que puedo dominar y siento que como que tengo, como decimos nosotros los venezolanos, tenemos el sartén agarrado por el mango y sé cómo manejarlo. Pero cuando yo no tengo el control, pues no, eso me, como dicen los muchachos, me vuela la tapa los sesos y eso me descontrola, no sé qué Claro. hacer, me siento insegura, Ok. estoy, como dicen, a la deriva, no sé. Entonces, tengo una pregunta aquí, ¿verdad? Cuando Nicodemo le está diciendo, sabemos que tú vienes a instruirnos, y usted decía, bueno, sí, es algo que también he ido aprendiendo con todos ustedes, es que Dios es un Dios de instrucciones, ¿verdad? Entonces, entiendo, no sé si tenga que ver con lo que está hablando de que, porque es que yo quiero controlar, cuando yo quiero controlar es porque lo quiero hacer a mi manera, pero cuando yo me ciño al gobierno de Dios, suelto mi control. Y es cuando yo puedo seguir sus instrucciones y no las mías. Es algo así. Sí, que no es fácil, porque siempre va a tener a la tendencia, aunque yo trate de prestar atención a esa intrusión, yo quiero de alguna manera hacer un cambio según mi perspectiva. No, pero está bien, está interesante, es verdad lo que dice, pero yo termino ejecutando lo que yo quiero. Y hasta que no me doy, como dicen, me doy el taparazo por no seguir las instrucciones, entonces que no reacciono y estoy dispuesta a seguir los pasos de la intrusión. Y eso lo vemos pues en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento lo que Dios hizo al llamar una familia primero, porque es lo que Dios primero hace, cuando llama a Abraham no estaba llamando a él solito. Él se tuvo que venir con su esposa. Y después él le promete, bueno, ya que no puedes tener descendencia, yo te voy a prometer que vas a tener una descendencia y esa descendencia va a repercutir en toda la humanidad, va a ser bendecida a través de ti. Esa es una gran promesa, ¿no? Pero entonces vemos que él llama a una familia y va acompañándolos poco a poco, como irles, primero para que se conozcan y se establezca esa confianza, ¿no? Porque de buenas a primeras no somos dados a que yo voy a seguir las instrucciones de alguien que yo no sé quién es, cuáles son sus intenciones. No me brinda la confianza como para decir, ok, yo voy a seguir al pie de la letra tus instrucciones. Si yo no tengo la suficiente confianza, pues no la voy a seguir. Y eso parece natural, porque eso es natural en nosotros los seres humanos. No voy a seguir las instrucciones de alguien que yo no conozco porque yo no sé a qué me va a llevar al final de esas instrucciones. Por eso es que ese acercamiento de Dios hacia nosotros es tan especial, ¿no? Y, Y no es que sígueme porque sí o haz esto porque yo te lo digo. Es vamos a conocernos y establecer esa confianza. Por eso es que para seguir las instrucciones, pues se necesita la confianza. Y es allí entonces esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo, que le dice, ah, bueno, ya estamos, como dice, ya estamos en un punto en que estamos de acuerdo. Ya veo que tú, como dices, mi maestro y que y que has reconocido que doy instrucciones, que estoy enseñando, pues mira, de una. Para que tú puedas comprender cómo Dios gobierna, tienes que nacer de nuevo. Por eso que dejó en el sitio, a mí también me dejó en el sitio. ¿Cómo así? ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo es eso para poder comprender? Entonces, ese nuevo nacimiento no, para nosotros, no tampoco ha sido fácil como entenderlo y todavía en la etapa que estamos, no ha sido fácil comprenderlo. No sé si para ustedes, ¿qué piensan ustedes acerca del nuevo nacimiento? No, yo por mi parte estoy asimilando toda esta enseñanza porque, bueno, de verdad que enamora todo esto porque a pesar de ser
como yo decía en un principio, como confrontante tantas cosas como lo acaba de decir, o sea, soltar el control, seguir instrucciones, es difícil, como hemos aprendido que nosotros queremos hacerlo a nuestra manera y hasta incluso con buena intención. No es fácil, no es fácil, pero aún así es muy, o sea, este capítulo es muy bello, a pesar de que confronta, a pesar de que son tantas cosas Sí, y por tantas profundo. enseñanzas viejas que tenemos por cambiar. ¿Alguien más Bueno, dice? yo sí, me gustaría en esta parte que tengo ahorita que, no sé, estoy entendiendo muchas más cosas con más claridad. Me identifico mucho con Nicodemo, porque uno viene así, con mucha religiosidad, puedo decir, no sé, de repente suena hasta ofensivo, pero ay, así como que con mucho fariseísmo, ¿verdad? Robótico todo, y entonces me identifico porque yo decía, ok, pero es que ya yo conozco del Señor, ya yo conozco a Dios, ya yo sigo sus instrucciones, o sea, igual que Nicodemo, yo sé que Él es mi maestro, pero ¿cómo hago para ser como Él? Porque me imagino que eso me llama a mí mucho la atención, o sea, Nicodemo, quiere decir que Nicodemo se dio cuenta que Él era un maestro, o sea, ¿cómo es lo que quiero decir? Que ya Jesús le había enseñado algo a Nicodemo. O sea, ya él había adoptado algunas enseñanzas. Lo que pasa es que para hacer esas señales que tú haces, sé que debes estar con Dios. O sea, que entonces él también hasta reconocía que, ok, que él era tan religioso que él hacía muchas cosas, que seguía instrucciones, pero no al punto de hacer señales porque me da la impresión de que hasta reconocía, no estaba con Dios como estaba Jesús. Porque le dijo, sé que para hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él, o sea que para que haga esas señales, tiene que estar Dios con él. Entonces Nicodemo también seguía instrucciones, pero no hacía señales porque él estaba reconociendo que no estaba con Dios al punto como está Jesús. Entonces, wow, ya él sabía muchas cosas y por eso que me identifico, porque ya uno esas cosas las sabe, pero como no estamos en ese gobierno, sino en el gobierno humano, palpable, el material, el que causa efectos, si hago esto, sucede esto, entonces ese no es el gobierno de Dios. Entonces, claro, a mí, por lo menos, a mí también, hermana Rosa, así como dicen los jóvenes, a mí también se me volaba la cabeza. Yo también hacía la pregunta y yo, pero bueno, Señor, ¿qué más quieres tú? Yo me imagino que era así como Nicodemo, o sea, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más quieres que haga? Yo te sirvo, hago esto, hago aquello, te conozco, alabo tu nombre, yo me arrodillo, oro, hago todas las cosas, pero todavía me sigo dando en la cabeza. Entonces, ¿verdad? Es así, me doy cuenta de eso. Y la pregunta que usted decía de que cómo es el gobierno de Dios, yo he ido entendiendo que la manera en que el gobierno es como ejerciendo influencia en nuestras vidas. Y muchas veces uno quiere en el otro, uno quiere ver cambios en la otra persona. Por lo menos eso me pasa a mí mucho. Me gustaría que fulanito hiciera así, hiciera esto, fuera de esta manera. Y a caramba, resulta que la que tiene que hacer el cambio soy yo. Entonces, una manera que me estoy dando cuenta de que el Señor gobierna es influenciando en nuestras vidas, en nuestro corazón primeramente. Él va ejerciendo en nosotros esa influencia, cuando nosotros lo vamos reflejando, entonces ahí uno está dentro del gobierno de Dios, porque uno va reflejando cosas que a veces uno ni cuenta se da. A mí me ha pasado mucho que me han dicho, ay, qué cariñosa eres, y yo, en serio, yo me consideraba así como repelente. Y los que viven cerca de mí me dicen, ay, no, tienes que vivir con ella para que sepas. Entonces yo, wow, uno hay cosas que uno va haciendo, es porque uno va ejerciendo cosas que Dios le pone a uno a hacer, pero uno no se da cuenta. Entonces yo, wow, ha influido en ciertas áreas de mi vida y no me había dado cuenta. Entonces creo que una de las formas en que el Señor el gobierno de Dios, Él va ejerciendo influencia en uno. Entonces, bueno, todo esto es maravilloso, de verdad. Ahorita he estado entendiendo muchas cosas. Sí, interesante, ¿verdad? Que control es muy diferente a influenciar. El control, uno quiere estar como subyugar a la persona para que termine haciendo como lo que yo quiero. Pero el influenciar es diferente porque significa que soy yo la que tengo que cambiar
Soy yo la que voy a servir de modelo, que a esa persona le va a llamar la atención y se va a acercar a mí y por lo menos me va a preguntar qué es lo que yo estoy haciendo que soy diferente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que ella también quiere conseguir eso mismo que yo estoy logrando? Entonces, es muy diferente a controlar. Entonces, por eso es que es importante lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y para la mentalidad de un judío, nacer de nuevo, pues era algo como también muy común. Cuando sucede algo sorprendente, y yo creo que nosotros los venezolanos nos parecemos porque también hasta lo decimos, cuando vemos algo sorprendente, que por ejemplo ha sobrevivido a algo y de manera sorprendente decimos, no, este volvió a nacer. Porque pensamos que el volver a nacer es como volver a nacer a la perspectiva de lo que yo conozco, ¿no? Por eso la pregunta que hace Nicodemo, ¿pero cómo? Y yo tengo que volver otra vez al vientre de mi mamá. O sea, el nacimiento es igual como lo que yo entiendo. Eso es lo que tú estás hablando, le está preguntando Nicodemo a Jesús. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión que tenemos nosotros de volver a nacer? Volver a nacer es porque estoy renovando algo, estoy iniciando nuevamente algo, volviendo a los orígenes de algo. Entonces, eso también nos lleva a la palabra regeneración, ¿no? La palabra regeneración es volver a su estado original, el concepto que se maneja de regeneración. Aunque hay muchas otras áreas que se utiliza la palabra regenerar, por ejemplo, en la biología, pues es las células que se están regenerando y volviendo a su estado original para que funcione adecuadamente, ¿no? Y así, no importa en cualquier parte de nuestro cuerpo que esté. Pero se trata de eso mismo, el nacer de nuevo es regeneración. ¿Qué entienden ustedes por regeneración? Regeneración entiendo que es cuando el cuerpo se regenera, tal cual como lo acaba de decir usted, una célula se regenera y nuevamente queda viva, pero nosotros, en lo que he entendido hasta ahora, de acuerdo pues a los estudios, es que nosotros no nos vamos a regenerar porque este cuerpo, o sea, es temporal, pues esto se muere. Lo que nosotros, el nuevo nacimiento es en el espíritu, que obviamente tiene un proceso, como usted decía, pero no, o sea, el regeneramiento es como que, como que en este cuerpo yo me voy a regenerar nuevamente, y no es así, pues nosotros vamos a un cuerpo nuevo. No sé si estoy Y equivocada. aún mi mente también, puedo aprender cosas nuevas, pero todavía sigue estando allí la semilla de, voy a cometer errores, porque el que tenga pensamientos nuevos no quiere decir que ya no voy a cometer errores, que voy a ser perfecta, diferente, ¿verdad? Entonces, el hecho de que vuelva a mi estado original, o sea, vuelvo otra vez a retomar quizás valores o algunos principios que son beneficiosos, pero mis errores siguen estando allí, ¿no? Mi tendencia, mi naturaleza hacia cometer el error, como dice Dios en Génesis, dice, y la inclinación del corazón del hombre es siempre hacia el mal, o sea, no va a cambiar, sigue estando allí aunque tenga una nueva filosofía, nuevas tendencias, nuevas creencias, pero sigue estando eso allí. Entonces, Jesús está hablando de algo diferente. Generalmente tomamos Primera de Pedro, que dice 1:23, dice, y siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero aquí, en las traducciones que se han hecho, es traducir la palabra renacer como si fuese un nuevo nacimiento. Y no es así. No sé si quieren alguna leerme acerca precisamente de esa lámina que está hablándome allí acerca de la palabra renacer es anagenao. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué está diciendo allí el apóstol Pedro acerca de esta malinterpretada y le decimos que es un regenerarse o ser renacidos?
Algunos Amelia, dicen que ¿quieres leer volver a tú? nacer 2 veces. Perdón. Ajá, sí, léamelo, por favor. No le estaba diciendo a Amelia si lo quería leer, como ya leí Ajá, para que sea más dinámico. Ok. Anagenao. El apóstol Pedro, el que usa 2 veces anagenao en su primera carta, primera de Pedro 3:23, aunque se traduce en forma inadecuada en ambos textos como renacer, ahora sabemos que anagenao es más que simplemente genao. Recordemos que el escritor tiene pensamiento hebreo y con revelación de Dios mismo, hecho hombre, comisionado para transmitir la doctrina para estos últimos tiempos. Esta primera carta de Pedro está escrita en un griego koiné literario. En este punto radica la importancia del verbo anagenao. Esta palabra, que también es compuesta, está formada por la preposición ana y el verbo genao, que significa nacer o engendrar. ¿Continúo, hermana? sí, 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 por favor. Es el prefijo ana, no obstante, el que indica de qué clase de nacimiento estamos hablando. Ana quiere decir que la acción de nacer tiene una dirección hacia arriba o de arriba. Por ello, aunque Jesús en su conversación con Nicodemo usó el verbo genao y seguido de anotzen, nacer de lo alto tiene pues el mismo sentido de anagenao, nacer de arriba. Por lo tanto, usar la palabra regeneración no es la palabra adecuada porque no consiste en nacer de nuevo, un nuevo inicio con el mismo nacimiento, sino en nacer con un nuevo nacimiento. Consiste en experimentar un nuevo origen, no de la carne, sino del espíritu, no de abajo, sino de arriba, no terrenal, sino celestial. Aunque existiese la posibilidad de volver a nacer muchas veces del vientre materno, cada vez sería exactamente lo mismo. Jesús lo dijo así: lo que es nacido de la carne, carne es. Si uno creyera en la reencarnación, sería el mismo nacimiento de la carne. Ok. El usar la palabra regeneración en el sentido de restaurar, esa influencia viene de la esperanza de la nación judía de restaurar el reino de Israel. Pero el plan de Dios va mucho más que la restauración de la nación de Israel. Perfecto. Veamos el contexto de 1 de Pedro 1, 3, 4. Claro. Entonces, el judío pensaba que una de las formas también de nacer de nuevo era nacer de nuevo como una nación que va a gobernar y va a controlar el resto de los gobiernos del mundo. Entonces, esa perspectiva de su nacimiento para el judío va mucho más allá que eso. Aún cuando se casaban, y que lo hacen varias veces de paso, ellos decían, bueno, me casé, soy un hombre que ha nacido de nuevo. O sea, soy nuevo para esto, para enfrentar una novedad, un nuevo sistema, un nuevo trayecto de vida o curso de la vida o etapa de la vida, porque ellos podían decir que como se estaban casando, pues en esta etapa de la vida estaban naciendo de nuevo. Eran nuevos, pues, pero no es lo que Dios nos está hablando. Y por eso se está haciendo la aclaratoria, lo que dice primera de Pedro 1:23, que anagenao significa, entonces, lleva la palabra ana, que antecede a la palabra genao, que quiere decir la acción de nacer hacia una dirección, hacia dónde nacemos, hacia arriba, hacia lo alto, como en este caso nos está hablando Jesús y le está diciendo a Nicodemo, es necesario que nazca de lo alto. O sea, no hay otra opción, pero tiene que ser un nacimiento que viene de arriba. Entonces, Juan, el mismo apóstol Juan, ya él nos lo ha aclarado en el primer capítulo, cuando nos está hablando en el capítulo 1, en los versículos 12 y 13, y nos dice, mas a todos los que le recibieron, los que no le rechazan, por supuesto, le dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios, coma, aunque los originales no tienen signos de admiración, pero fueron agregados después para hacer entender con la acentuación con que se pronuncia, ¿no? A los que confían en su nombre.
Por eso lo vemos en la versión en el 1909, si pones los signos de puntuación donde corresponden. Dice, a los que confían en su nombre, 2 puntos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no es un nacimiento de una forma humana. Nicodemo quizás estaba entendiendo eso. ¿Cómo es eso? ¿Tengo que volver a regresar al vientre de mi mamá? O sea, ni nosotros tampoco, o sea, no lo estaba entendiendo, ni nosotros tampoco estamos entendiendo. Entonces, ¿cómo es ese nacimiento? Entonces dice, sino procedente de Dios fueron nacidos. ¿Quién nos va a engendrar entonces? Por supuesto que este cuerpo no. Este cuerpo ya tiene una sentencia que se la dio Dios allí a Adán y a Eva. Le dijo, el día que hagas, que comas del árbol, del bien y del mal, ciertamente ese día morirás. Y dice, morir, morirás. Estamos muriendo espiritualmente, murió allí la relación con Dios. No hubo más confianza, se rompió la confianza. Hubo una traición de parte de Eva y de Adán hacia Dios, que prefirieron escuchar a Dios y traicionaron su confianza, y entonces se rompió esa relación. Se murió, nos morimos. Entonces, cuando nosotros tratamos de buscar dentro de los conceptos que nosotros manejamos, igualmente los judíos, de nuestra cosmovisión, nos vamos a encontrar con este tipo de nacimiento de la alta, no lo podemos entender. Pero Jesús se lo está aclarando, dice, y está confrontando este tipo de pensamiento que tiene Nicodemo. Nosotros también nos sentimos aquí confrontadas con eso, porque tenemos que ser engendradas de lo alto. ¿Cuándo sucede eso? Yo no lo sé, todavía no lo he descubierto. ¿Cómo sucede? No sé, solo confío en que Jesús me está aclarando que viene de él. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir descubriendo? Pues yo pienso que así también como son siendo bebé. ¿En qué etapa de ese estamos? Pues estamos, quizás soy todavía un feto, estoy un poquito más crecidita. Estoy en qué etapa, necesito todavía alimento suavecito de tetero, o sea, qué etapa de madurez tiene mi mente, mi espíritu, que no pueda comprender. Yo creo que aquí podemos medir la edad de nacimiento, pero no comprendo nada, no entiendo cómo Dios gobierna, no entiendo ni me interesa acercarme entonces no he podido nacer de nuevo. ¿Qué conclusiones pueden ustedes pensar acerca de eso? Si han nacido o no han nacido de nuevo. Yo por mi parte puedo decir que soy un feto, porque apenas estoy discerniendo todas estas enseñanzas. Sí, sí, pues ya tengo la plena convicción que se da a través de la confianza y es lo que estoy tratando de hacer. Obviamente otras veces actúo en automático, otras veces sí trato de confiar en él, o sea, poner en práctica lo que él dice, lo que me está, era como le ponía el ejemplo en el taller de los hijos adultos que están dirigiendo los pastores, eh, que una de mis oraciones diarias tomadas del pastor, pues, porque la sentí propicia es poder decirle, Señor, hoy dirígeme y ayúdame a ser consciente de no sobreproteger a mi hija, de tratarla como un adulto, porque le estoy haciendo mucho daño. La amo, pero inconscientemente, pues, le estoy haciendo cada vez más daño. Y algunas veces puedo sentir, pues, como la guía del Espíritu Santo y entiendo, pues, que al ser guiada por el Espíritu Santo, pues, eh, eh, es parte, pues, del poder ir naciendo. Entonces, cuando yo decido hacerlo como me dice el Espíritu Santo, estoy confiando porque obviamente estoy abandonando mi control de quererlo, de que ella lo haga como yo creo que es el diseño perfecto para ella. Entonces, pero no, o sea, me falta mucho, apenas que todas estas enseñanzas, pues, las estoy digiriendo. Gloria a Dios por todo el trabajo que han hecho todos ustedes, que ha sido buenísimo.
pero yo siento que todavía soy un feto. Bueno, quizás todavía estamos muy pequeñas, ¿no? Todavía nos falta mucho que madurar. Pero es válida las preguntas, ¿no? Por lo menos Nicodemo, como lo dice en el 4, dice, ¿cómo es capaz un hombre ser nacido siendo viejo, no? Yo ya soy vieja, pero entiendo que necesito madurar. Entonces dice, no es capaz que yo vuelva otra vez, por supuesto, ya Nicodemo preguntó, bueno, ya veo que físicamente no se trata del nuevo nacimiento. Entonces Jesús le dice en el 5, de verdad o de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en ese gobierno de Dios. Entonces el nacimiento viene a través del espíritu, ¿no? Del espíritu del Señor, el que podemos entrar. Nosotros no podemos controlar el espíritu del Señor. Y menos a Dios, por supuesto, porque dice que el que no es nacido de lo alto. Dice, el que es nacido de la carne, pues algo como lógico. O sea, aquí Jesús está utilizando el razonamiento. Mira, piensa. Todo el que nace de un animalito es animalito. El que nace de un humano es humano. El que nace de una planta, pues es una planta. Eso, como dice el mismo apóstol Pablo, cada uno tiene el cuerpo que le corresponde, según la vida que Dios le ha dado, ¿no? Pero no te maravilles de esto. Yo sé que esto es sorprendente y todavía sigue sorprendiéndonos en la actualidad, pero hay una cosa que es cierta. Es necesario nacer de lo alto. Entonces nos da un ejemplo del viento, hacia dónde puede dirigirse el viento y nosotros no saber, pero así mismo pasa con nosotros. No podemos saber en qué momentos nacimos, ¿no? O cómo fue ese nacimiento. Tengo una Yo pregunta. puedo decir, ajá, Ajá, cuando aquí dice, ¿verdad? En el 5 respondió Jesús, de cierto te digo, del que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es no, otra vez aquí se repite, no puede discernir el gobierno de Dios. ¿Sí? sí, no, dice y ver, o Y sea, ver, exacto. por Ver y supuesto, el ver en un sentido amplio, que se está refiriendo aquí la palabra, de ver para comprender, ¿no? Para analizar, decir, ¿cómo gobierna Dios? O, ¿O estoy yo permitiendo que me gobierne? Porque entonces las preguntas son dirigidas más para mí, que lo que yo pueda ver que Dios hace en otro o cómo Dios hace en su creación, pero cómo lo hace en mí, cómo me gobierna. ¿Entiendo Dios que me está gobernando o yo no lo estoy dejando que me gobierne? Soy ingobernable. ¿Qué tan rebelde soy? Y de eso se trata. Estudiando esto, lo que tiene que ver con el pecado, que estaba compartiendo contigo y te envié el material, todo lo que tiene que ver con armacología, que es el pecado. El pecado es cuando no estoy acertando el blanco, ¿no? Y cuando yo termino haciendo todo a mi manera, pues me estoy desviando, pues, de ese blanco. Y si no quiero comprender o no me interesa el gobierno de Dios, pues estoy errando el blanco. Y lo que voy a traer hacia mí misma, pues, es confusión, deterioro, y para de contar, hasta termino yo haciendo cosas que son hábitos en mi vida que no quiero cambiarlos, que se han convertido en patrones y yo sé que eso está produciendo dolor en mí, produce dolor en los demás y tal vez hasta en mi egoísmo. Yo pienso que, bueno, soy yo, como me dijo una vez un muchacho, no, que más una raya para un tigre, pues soy yo la que tengo que pagar, soy yo lo que... No, mi egoísmo no me deja ver que, que cosas que yo creo que solamente soy yo la que voy a pagar las consecuencias de mis errores, no siempre es así. Generalmente, hasta mi cuerpo comienza a pagarlo y de ahí comienzo a afectar al que me rodea. Y termino afectando una nación porque mi egoísmo no me permite ver que mi error tiene consecuencias y tiene alcances que yo no puedo ni controlar, ni imaginar, ni entender. Entonces, por eso el nuevo nacimiento, para poder comprender ese que Dios gobierna, y no solamente porque es Dios
sino porque yo necesito comprender que yo necesito ese gobierno para mi beneficio, que no es un capricho de Dios, que no es un Dios controlador, que no es un Dios que quiere subyugarme para que yo termine aceptando a las malas o a las buenas su gobierno. No, sino que de ese gobierno yo voy a recibir mucho beneficio. Lo que pasa es que estoy cegada y no puedo verlo como gobierna. Cuando yo entonces veo aquí, de verdad que es necesario que yo nazca de nuevo para que yo pueda comprender que necesito su gobierno, que necesito su soberanía, aunque Dios va igualmente a ser soberano, o sea que yo lo entienda o no lo entienda, y gracias a Dios que es así, porque si no, imagínate, no se puede parar el mundo, no se va a parar el tiempo, todo porque yo no lo entienda, ¿no? Pero Dios sigue avanzando y lo hermoso de todo esto, que detrás de ese gobierno está su misericordia, su amor, que es fiel a ese amor, que cuando yo termino comprendiendo, aunque sea abriendo un poquito los ojos, comienzo a entender que es que todo lo que Él ha hecho, lo que sigue haciendo hoy, sigue estando impregnado de su amor. Y por eso es que dentro de este capítulo vamos a ver, en el capítulo, en el 15, en el 16, en el 17, vamos a ver su amor allí. Que para todo esto, ¿cómo que tiene que ver el nuevo nacimiento con amor? Tiene que ver mucho. No sé qué más bien ustedes allí. ¿Y cómo vamos del tiempo, de paso? Bueno, queda media hora, pero bueno, si no se parte en dos o en tres, lo que sean. Lo importante es que Sí. no es ir corriendo, sino que se grabe más en nuestros corazones. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o aportar algo. ¿Cómo están, hermanas? Hola, ¿Me oyen? Gise. Hola, sí. ¿Cómo están? Tengo muchas interferencias en el internet. Va y Ah, viene. se te oye bien. Sí. Ah, ok. Sí, con respecto a eso del nuevo nacimiento, yo la primera vez que lo escuché hace años con el hermano Francisco, yo me bloqueé. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Ya yo nací de nuevo. Porque es que yo empecé a buscar así en la mente, nueva criatura es, y si aceptamos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, entonces me llovieron, me bloqueé. Pero después me puse a pensar que yo tengo la acción retardada y me puse a escuchar al hermano Francisco y decía, ajá, usted, o sea, cómo es su comportamiento, su conducta. Y yo decía, pero si es verdad, yo tengo tantas luchas, porque yo no soy esa nueva criatura que dice, ay, que las cosas viejas pasaron si todavía tengo malos hábitos. Entonces, pero al principio me costó digerirlo porque no estaba leyendo en Juan eso, sino que fue una clase aparte, pues. Pero aquí cuando estoy leyendo el capítulo 3 que lo estamos estudiando, yo digo verdaderamente que por lo menos Nicodemo, que era un principal maestro, que no sabía Nicodemo de las escrituras, si ellos se aprendían los primeros 5 libros desde pequeños, o sea, tenían un manejo de las escrituras, mucha retención, pues. Entonces yo decía así, Nicodemo, que era el principal, que era el que preparado, el maestro, no había nacido de nuevo sabiendo las escrituras, entonces me puse a compararme yo, pues, ay, yo digo que sé mucho de las escrituras, tengo años estudiando la Biblia, pero yo decía, ay, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está esa transformación? Sí, porque yo la puedo aparentar, yo puedo decir, ay, no, la hermana, qué chévere. Pero por dentro, o en mi hogar, en lo más íntimo, con mi relación con el que vivo, que es mi esposo, o sea, mi esposo está viendo ese nuevo nacimiento, o ve que todavía me falta mucho porque el que está a tu lado viviendo te evalúa.
Entonces yo decía, y el hermano tiene razón de verdad que hay que pensar en ese nuevo nacimiento, ¿por qué no se da? Yo dijera, bueno, que el Señor nos cambie completo y nos quite todo lo malo. Así lo pensé yo, que Dios me había quitado ya todo y que, bueno, estaba viviendo la fantasía, como dice el hermano Francisco, estás viviendo la fantasía de que eres, ay, sí, cristiana, no, todavía, me faltan muchos años por, que dice el hermano, 500 años para aprender, para conocer, para en la evolución, en la transformación. Ujú. Gracias, mi hermana Elisa. Qué bueno que está aquí conectada con nosotros. Sí, por eso lo que hicimos el señalamiento de la cita de Pedro, ¿no? Que habla de ser renacido. Entonces sería el engendrados de lo alto sería, porque anageneo significaría eso. Y dice, y no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Ahora, ¿cómo? Por la palabra de Dios, que dice que vive y permanece para siempre. Por esa palabra, Jesucristo que es la palabra, y por eso el apóstol Juan hace la referencia que el que no lo rechaza, ya de una vez somos hijos, pero los que confían en él, en su autoridad, en su carácter, entonces es que va a haber ese proceso. Por supuesto, es un proceso que no nosotros podemos controlar. Ni siquiera tenemos la capacidad de nuestra mente que está limitada a entender cuándo sucede eso. Porque como es algo espiritual, no lo podemos precisar. Es algo que está bajo el control de Dios, bajo el gobierno de Dios, y entonces en nuestra mente no hay una precisión de eso. Podemos tener precisa, por ejemplo, hasta la fecha o la edad, por lo menos en mi caso, yo decidí no rechazar al Señor Jesucristo cuando yo tenía 12 años, precisamente porque el predicador que estaba hablando en ese momento estaba hablando acerca de estos dos versículos, del versículo del 11, 12 y 13. Y eso a mí me llamó tanto la atención porque yo nací dentro prácticamente de un hogar cristiano. Y para mí me parecía normal, pues, bueno, si mis padres son cristianos, tienen esta relación con Dios, pues yo también. Entonces yo pensé que eso era algo que era automático, pues si mis padres lo son, yo también. O sea, pero cuando él dice, el predicador dice, Dios tiene hijos, ¿qué dice aquí? Hijos. ¿Tiene nietos? ¿Tiene sobrinos? Wow, en mi mente, en ese momento de adolescente, yo dije, nada, estoy fuera. Aquí significa que yo no soy nieta, yo no soy sobrina, nada. Yo tengo que entonces, a mí me corresponde también tomar una decisión respecto a lo que Dios me está diciendo aquí. Y eso fue lo que me confrontó en ese momento. Pero que yo te pueda decir, ahí nací de nuevo, no sé, no lo sé. Entonces, cuando uno comienza a profundizar la palabra, es que comienza a ver, bueno, deben haber algunas indicaciones e indicios que me puedan decir a mí cuándo está ocurriendo este nuevo nacimiento. ¿Es un nacimiento así de sopetón? Que soy una nueva criatura, como tú estás compartiendo con nosotros, Yelisa. Ay, soy una nueva criatura y esta es una de las citas que más nos confunde. Bueno, ya, nací de nuevo. No, ahí dice, soy engendrada de nuevo, es lo que nos está planteando. Entonces, si soy engendrada de nuevo, entonces las cosas viejas, esa vieja naturaleza sí pasó. Pero cuando veo mi realidad, no es así. Veo que en mi realidad todavía hay hábitos, todavía hay patrones que necesito todavía ser procesado en eso para poder cambiar esas mentiras que están allí y ser suplantadas por la verdad de Dios, porque todas no están allí. Como dice el apóstol, no es que lo he alcanzado tú, no lo he logrado, todavía estoy en proceso. Entonces, ¿en qué etapa estoy? Es probable que también lo pueda discernir, pero también necesito seguir discerniendo
¿Cuál es ese gobierno de Dios? ¿Cómo Él gobierna? Si está gobernando mi vida también. Entonces, no, todavía, me dice, todavía estamos pequeñas, todavía, como está diciendo la hermana Elizabeth, no, todavía estoy chiquita, todavía estoy bebé, todavía me falta. Entonces, esto es interesante, ¿no? Cómo esta conversación entre Nicodemo y Jesús, wow, esto es un capítulo de Juan crucial. Y uno comienza también como a entrelazar todo lo que Juan, el apóstol Juan, va escribiendo desde el primero hasta el último del capítulo. Después lo enlaza de paso con sus cartas. Yo digo, wow, esto es tremendo. Por eso, gracias a Dios por la vida del apóstol Juan, porque realmente todas estas enseñanzas que él la plantea de manera ordenada y enlazada, wow, por eso es que es el primer teólogo. No sé qué piensan ustedes de Juan. Hoy yo compartía eso en el grupo de un comité de la iglesia, un comité pastoral. Hablaba acerca de eso. Es tan importante pasar por el filtro de Juan, porque de repente en la reunión salió la palabra predestinación, salió lo del sábado. Entonces, de una vez yo conectaba con Juan. En la predestinación, cuando dijeron eso, no, pero es que el Señor lo dice, que mis ovejas oyen mi voz y ellas no van a perecer y las tengo en mis manos. Y Juan dice, cuenta pues que cuando Jesús es crucificado, va a traer todos hacia Él. Entonces la oportunidad es para todos, no es para algunos escogidos. Entonces pasar por el filtro del Evangelio, ya unos se le viene, bueno, están hablando de algo de que en la Biblia que es confuso, pero cuando uno se va a Juan, entonces va sacando las dudas. Y ahí estaba un hermano que tiene tiempo, por decir, 10 años en la iglesia, y él estaba con lo de la predestinación, que una preocupación. Entonces cuando él escuchó esos versículos, de lo que dice Juan, él dijo, verdaderamente, se le amplió el panorama de las dudas pues, que tenía. Entonces es importante que sea el filtro para las doctrinas y todo eso. Sí, tan precioso que es el Evangelio de Juan. Sí. Ahora, Nicodemo dice, tampoco